grabar. Si no les es molestia a nadie. Esta historia está ya casi terminando el ministerio de Jesús. Falta poco tiempo, ya tiene sus 12 discípulos. En por lo menos una ocasión, sino más, los líderes religiosos habían intentado arrestar a Jesús, pero no podían hacerlo. Una vez fueron y cuando regresaron los soldados le dijeron a los líderes religiosos, no podemos, nadie habla como este hombre. Jesús había hecho miles de milagros, había sanado muchas personas, echado fuera muchos demonios, sanado leprosos, levantado de los muertos 3 personas. Eso ya está llegando al fin de su ministerio. Tiene sus 12 discípulos y él mandó a Judas para cumplir lo que Judas iba a hacer. Nadie supo que iba a ser Judas, sino por Jesús, que supo que le iba a traicionar. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Jesús y sus discípulos entraron en una huerta. Y Judas, quien le entregaba a Jesús, sabía dónde estaba la muerte, porque Jesús y sus discípulos habían llegado muchas veces a esa misma huerta. Huerta. Y Judas tenía con él los soldados de los fariseos y de los sacerdotes principales. Y ellos tenían antorchas y linternas y armas. Ellos llegaron a la huerta. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar a él, dijo a ellos, ¿ustedes quién buscan? Y ellos respondiendo a Jesús, los soldados y los demás respondiendo a Jesús, dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y Jesús les replicó y les dijo, yo soy. Bueno, cuando permíteme porque estoy un poquito confundido con la historia. Ok, también estaba con ellos Judas, quien le entregaba. Y cuando Jesús había dicho, yo soy, los soldados tomaron un paso atrás y cayeron boca arriba. Entonces Jesús otra vez repitió a los soldados, ¿ustedes a quién buscan? Y ellos dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. Entonces, si me buscan a mí, dejan a estos ir. Eso para cumplir lo que había dicho Jesús. De todo lo que me han dicho, no perdí ninguno. Entonces, Pedro, habiendo tenido una espada, sacó la espada de su vaina y fue y cortó la oreja del siervo de sumo sacerdote. El siervo se llamaba Marco. Bueno, Jesús le respondió a Pedro, Pedro, regresa la espada a tu vaina. La copa que mi padre me ha dado a mí tomar, ¿no lo he de tomar? Y así termina nuestra historia. Y tengo que decirles algunas cosas que no les dije en el principio. Jesús había dicho a sus discípulos que deben de tener armas, espadas específicamente. Entonces, los discípulos le responden a Jesús, tenemos 2 espadas. Jesús dijo, ya suficiente. Y Jesús le había dicho a Pedro y a todos sus discípulos que le iban a dejar. Y Pedro le dijo, Señor, si yo tengo que morir por ti, no voy a salir. Y Jesús le dijo, vas a negarme 3 veces, Pedro. Entonces, ya vemos la historia un poquito más en detalle. Muy bien. Vamos a repetir la historia. Ustedes me van a ayudar, ¿ok? ¿Está bien? Jesús y sus discípulos, ¿dónde entraron? ¿En un huerto o huerto? Tienes que abrir tus micrófonos. Todos. Mali también. Mali, abre tu micrófono. ¿Mali? No me quiero obedecer. Jesús y sus discípulos entraron, ¿dónde? A la huerta. A una huerta.
¿Y quién más fue a la huerta? Judas. Judas. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué sabía Judas de la huerta? Sabía dónde andaban y por qué puerta entraban. Judas sabía dónde estaba porque Jesús estaba acostumbrado a ir a la huerta con sus discípulos. Y Judas, ¿quién tenía con él? Soldados y sus alguaciles. Unos Y los sacerdotes, soldados, ¿qué tenían? espadas. Bueno, tenían armas, tenían dos otras cosas. Linternas. Linternas y antorchas para dar la luz. Muy bien, muy bien. Entonces, Jesús, ¿qué sabía Jesús? Todo. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, él tomó un paso adelante. ¿Y qué dijo él? ¿Ustedes? ¿Ustedes a quién buscan? ¿A quién buscan? Y ellos, ¿cómo responden? Ellos responden, buscamos a Jesús de Nazaret. Jesús el Nazareno. ¿Y cómo dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué pasó con ellos? Se Dieron un paso atrás. Sí, Cayeron. Que se caiga. cayeron postrados. estaban con ellos, Judas, quien le iba a entregar, y cuando Jesús dijo, yo soy, ellos tomaron un paso atrás y cayeron. ¿Ok? Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿A quién buscan? ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, A Jesús, A Jesús de Jesús de Nazaret. Nazareno. Jesús dijo, ya les dije que yo soy. Entonces, si vienen por mí a estos, Déjenlos. déjenlos. Y eso lo dijo para cumplir lo que había dicho. Todos los que me dijeron, Viste, no perdí. Ninguno se perdería. no perdí ninguno. Entonces, Pedro, tomando su espada de su vaina, ¿qué hizo él? Cortó la oreja del siervo. Cortó la oreja del siervo de sumo sacerdote Malco y luego mató a Judas y luego todos los soldados que todavía estaban en el piso porque estaban espantados por sus cabezas. No lo mató. ¿No? Nada más la oreja. Sí. ¿Y Jesús qué le dijo? A Pedro. No era eso. Que guardara su espada. Pedro, regresa tu espada a su vaina, la copa Que yo he de beber. que mi padre me había dado a tomar. No he de tomarlo. No lo he de tomar. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Cómo crees que sintieron los soldados y Judas al momento que Jesús dice, yo soy? En ese instante, todos caen. El poder de Dios. Impresionados, porque era una palabra que solamente decía el Señor Padre. El Padre. Exactamente. Eran palabras sagradas, pues. A ver, sigues con eso, Marisol, un poquito más. Sí, pues era la forma en la que Dios en principio se reveló a Moisés y él decía, yo soy. Entonces, esa misma frase son las palabras que Jesús usó para referirse así a yo soy. Y entonces eso para ellos pues los doblegó y pues yo supongo que fue el Espíritu que los doblegó y los hizo inclinarse delante de Jesús porque Él era Dios mismo. Sí, y nada más diciendo yo soy, pero ¿qué pasó para probarlo con ellos? Se postraron. Se cayeron. Yo imagino que eran como dominos, ¿no? Quizás como estaban tratando todos ver, estaban muy juntitos. Y alguien como los de enfrente, pues claro, cuando tomen. Sí, Sí. Marisol menciona algo muy importante. Dios, cuando se reveló a Moisés, él dijo, yo soy, su nombre es yo soy. Y Moisés dijo, ¿cómo? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Y tú les dices nomás, yo soy, me mandó. Entonces el nombre yo soy también es el nombre de Dios. Sí.
es muy interesante. Esta historia empieza con Jesús, con sus discípulos sentaron en una huerta y Judas, que le iba a entregar a Jesús, sabía dónde estaba la huerta, porque Jesús estaba acostumbrado a ir allá con sus discípulos. Entonces Judas trajo con él soldados de los sumos sacerdotes y de los fariseos con sus oficiales, y ellos tenían armas y linternas y antorchas. La historia nos dice que Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí. ¿Podría haber hecho otra cosa Jesús en vez de ir a la huerta donde él sabiendo que que Judas le iba a entregar? Digo, me parece a mí un poquito necio que él va directamente donde dice que él está esperando Judas. Al sí, contrario, A ver, fue explica. obediente. Obediente. Sí, pero Explica. podría haberse ido a otro lado, lejos de donde lo podían haber agarrado. Él sabía dónde estaba el lugar donde lo iban a tomar preso. Entonces, él podía haberse ido a otro lado, tal vez para prolongar el tiempo, ¿no? Porque finalmente, a pesar que era hombre, también, perdón, de que era Dios, también era hombre, y la escritura dice, ¿no? Él sentía ese peso de lo que él iba a sufrir en el momento en el que él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Dice que estaba sudando sangre, y según algunas lecturas que yo he tenido, dicen que la gente suda sangre cuando está sometido a un estrés extremo. Entonces el Señor Jesús, como hombre en su humanidad, pues también estaba sabido de lo que le iba a pasar al 100%, y entonces pues estaba sometido a mucha presión emocional también. Entonces él podía haber En esta historia no suda sangre todavía. Eso es otra historia. Sí lo hizo, pero en otra historia. Sí. Ajá, pero sí, tenía mucha presión emocional, entonces podía haber sido otro lado. Sí, podía haber ido a otro lado, pero Diblik dijo que tenía que obedecer. Explica eso, por favor, Diblik. Él ya lo sabía todo y sabía que ya había llegado el momento y sabía que esto tenía que suceder. Como lo dice Marisol, pudo haberse dado la vuelta y evadir, pero él sabía que aquí había venido al mundo y fue obediente a su padre porque a pesar de que sabía que esto iba a suceder, siguió con el mismo plan que ya tenían. ¿Qué podemos aprender de Jesús que fue obediente hasta la muerte? Hasta la muerte. Pues que nos ponía el ejemplo, ¿no? Perdón, a pesar de que él sabía todas las cosas y lo que le esperaba, él nos puso el ejemplo de que aunque las cosas sean muy difíciles y sea dura la prueba que vayamos a pasar, finalmente hay una recompensa al final, ¿no? Y habrá que ser obedientes y seguir las órdenes del Señor al pie de la letra. ¿Otra persona quiere comentar? Y creo que mostró su amor para los que iban a creer, pero también para, bueno, por ejemplo, él sabía que esos discípulos que él amaba tanto no iban a tener esperanza si él no fuera. Así es. Explica un poquito. Incluyendo a todos los demás, ¿no? Pero esos discípulos que él estaba guiando, enseñando, pues, ¿por qué? Si no iban a poder ser perdonados. Entonces Claro. era amor para ellos, para nosotros. Entonces, él sabiendo que iba a morir, y una muerte horrible, pues, iba a ser latigado también. ¿No le tenía un impacto sobre él? Sí, como dijo a Marisol, mucha Mucho. emocional, yo creo, porque era humano también. Entonces sí, fue difícil, Sí, muy difícil. pero era valiente.
Muy valiente. Y Judas trajo con él soldados Sí. que estaban bien armados con antorchas y linternas. Podría haber hecho diferente cosa Judas. Aquí, no sé, aquí me moví un poquito algo donde mencionas tú que Jesús le dice a Pedro que lo negará 3 veces. Sí. Y a pesar de eso, Pedro saca su espada buscando, como decir, no está solo, ¿no? Jesús está con nosotros y lo podemos defender con quien sea. Pero suena un poco contradictorio cuando Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces, pero jamás le dice, pero tú vas a tratar de defenderme contra lo que sea y contra quien sea, ¿no? Y es como esas partes, ¿no? De los misterios que se hablan en la Biblia, que dices, ¿cómo puede decir que me vas a negar y después es el primero, o es el primero o el único quizá que saca la espada y dice, quietos, ¿no? Aquí no me lo toca, ¿no? Porque eres el maestro, ¿no? Sí, ahorita llegamos, ojalá que llegamos a la espada, porque es muy interesante la confusión que le dijo que me iba a negar y luego que prueba que no. Y ahorita vamos ahí, no te preocupes, pues. Ojalá que lleguemos. Entonces, Jesús, sabiendo todas las cosas que le iba a pasar, toma un paso adelante y les dice, ¿ustedes quién buscan? ¿A quién buscan? Ellos dicen, buscamos a Jesús el Nazareno. Jesús, él dice, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, ellos tomaron un paso atrás y cayeron. Y estaban con ellos Judas, que le iba a entregar. Marisol dijo que Jesús era Dios. Y era un hombre. Era el hombre de Dios, pues. Y ese hecho de que cayeron atrás con el poder, creo que Diblik dijo el poder de Dios. Podría haber hecho diferente cosa Jesús, nada más expresar quién es. Sí, claro, ¿no? Pudo haber deshecho todo, eliminarlos así, no sé. Sin embargo, no tuvo necesidad. Dios siempre ha dicho que su poder está en su palabra y eso fue lo que demostró, que con que Él hable es más que suficiente para que uno pueda conocer su grandeza, su poder. Entonces Él no Porque, tiene necesidad de impresionarnos de esa manera, ¿no? sí, porque en otra parte dice, él podría haber pedido por 7 ángeles, 7 legiones de ángeles. Una legión son 5,000 soldados. Entonces, él podía haber pedido 35,000 ángeles. ¿Qué podemos aprender de Jesús que confió nada más en su palabra? Cuando él dijo, yo soy, con eso ya confió. Pues sabe quién es Él, ¿no? De entrada es Dios, sabe también que es el Hijo de Dios y que lo que Él dijo es verdad. Y los soldados cayeron. ¿Qué podemos aprender de Dios? En eso que los soldados toman un paso atrás y caen. A ver, Cheryl. Quizás, bueno, quizás no suene muy espiritual, A ver. pero quizás ellos viendo ese grupo de hombres, quizás pensaban que Jesús iba a estar como atrás, escondido o algo así, ¿no? O atrás de los hombres o algo. Creo que fue un shock. Fue un shock por que él estaba allí enfrente y así muy abierto de decir, yo soy.
como no esperaban eso, creo. Entonces nada más cayeron de sorpresa, no del poder de Dios, es lo que estás Pues diciendo. no sé, porque no nos dice. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de los soldados? Pues? ¿Soldados van a caer tan fácilmente? No, ellos eran hombres recios, eran hombres acostumbrados a soportar, yo me imagino que también a dominar sus emociones, ¿no? A ocultarlas. Entonces, pues yo creo que no fue más que el poder del Espíritu. Puede ser. Ok. Marisol dice que era el poder del Espíritu. ¿Ustedes qué opinan, pues? ¿Soldados son hombres preparados para sorpresas o se les sorprendió nada más y por las sorpresas se le cayeron? A ver, Oscar. No es que tomaron un paso y después, Quizá, no lo sé, digo, a lo mejor fue, dice, en la Biblia habla de, su palabra es como espada de doble filo, ujú. que, que corta hasta lo más profundo, ¿no? Y como decía Dafne, ¿no? Yo creo que el reconocer, porque cuando, no sé, no recuerdo muy bien, pero cuando él se presenta con Abraham y le dice yo soy, Abraham también cae y cae postrado, ¿no? Dice que por el poder de cuando él se presenta con él. Entonces, quizá eso mismo sucedió con los soldados, ¿no? Al momento que él se presenta y dice yo soy, porque quizá si, si él preguntó es porque quizá no sabían quién era exactamente, ¿no? A lo mejor decían, estamos buscando a Jesús, ¿dónde está? Y a la mera hora él llega y le dices, yo soy. Pero el yo soy, a lo mejor para nosotros son palabras, ¿no? Normales. Pero el yo soy es el nombre de Dios, pues, ¿no? Sí. A ver, Marisol. Pero también o sea, aquí lo emocionante y lo impresionante de este punto es que ellos no conocían de Dios, o sea, ellos eran romanos, ellos no conocían la historia ni nada que tenía que ver con Dios, o sea, ellos solo lo que, pues me imagino lo que alcanzaban a ver de las costumbres religiosas, pero en realidad no creo que alguien se haya tomado el tiempo de explicarles, ¿no? Quién era Jehová, quién era Dios, quién era yo soy, Elohim, todos esos nombres que el Señor tenía, ¿no? Yo creo que ahí es a donde radica lo emocionante de este punto, en el que ellos escucharon cuando Jesús se presenta como yo soy y ellos caen, o sea, realmente ellos seguramente no entendieron qué estaba pasando con ellos mismos porque pues no conocían a Dios como tal. ¿Podrá el poder de Dios hacer que alguien caiga? Claro, por supuesto que sí. A ver, Shirley, ¿vas a decir algo? Sí, parece que eran soldados de los judíos, ¿no? De Que la eran ley. soldados de los sacerdotes y de los fariseos. Pero Oh, eran ya. soldados, eran soldados. Sí, eran soldados. No dice que eran fulanos, eran soldados. Ajá. Pues A ver, sigue iba a Shirley. decir, bueno, sí sé que hay mucho poder en las palabras de Dios, pero pensándolo en lo natural también, no dice que a su palabra fueron como se cayeron, dice que tomaron Un paso un atrás paso se cayeron atrás, Y se un postraron. paso atrás y y se no sé, cayeron. no sé Bueno, cuál. yo estoy de acuerdo con Cheryl porque considerando que si son soldados y como decía Marisol, son hombres que están capacitados para enfrentar cualquier cosa, creo que en ese sentido, ellos como personas humanas, si cualquiera se hubiera visto en esa posición en la que Jesús estaba, sabiendo que había muchísima gente con antorchas y que a eso iban, cualquiera hubiera tenido temor, ¿no? Y cualquiera se hubiera escondido. Sin embargo, él dijo, aquí estoy, yo soy, ¿no? Entonces, supongo que eso es a lo que se refiere Cheryl con el hecho de que fue como de
eso los impresionó porque ¿quién se atrevería a pararse delante de una multitud Claro. que tiene intenciones de hacerle algo, ¿no? Y quizás cuando tomaron ese paso, como había gente exactamente atrás de ellos, bueno, ¿no te ha pasado que tú te paras atrás, te haces atrás y alguien está muy junto contigo y se caen los dos, ¿no? Bueno, sí me ha Es pasado. interesante. ¿Ustedes creen que era algo natural o que era el poder de Dios cuando Jesús reclamó ser Dios diciendo yo soy? Fue con el poder de Dios para que ellos caigan del temor de Dios, o era nomás un accidente que caigan. Quizás sí entendieron también como que usó el nombre de Dios también. La verdad no sé. Yo creo que fueron como ambas cosas, ¿no? Digo, quizás de momento me hago para atrás porque me sorprende, pero el poder de Dios se manifestó. Finalmente, si Dios puede hacer que alguien se postre, de principio uno empieza a sentir algo, ¿no? No sé, yo lo digo porque quizá en algún momento yo tuve una experiencia donde Ahorita, experiencias todavía no. Espera nada. Vamos a seguir con la historia un poquito. Mira, la historia sigue adelante. Vamos a la otra parte aquí. Entonces, Jesús les pregunta otra vez, ¿a quién buscan ustedes? Y ellos dicen, Jesús Nazareno. Él dice, ya les dije que yo soy. Entonces, si me buscan a mí, dejan estos salir. Para que cumpla lo que dijo Jesús, de todo lo que me han dado, no he perdido ni uno. Entonces, Pedro, sacando su espada de su vaina, va y corta la oreja de Malco. Los soldados van a permitir que una persona ataca y corta la oreja de una sola persona y no responde. No, no. ¿Lo que nos diría de Dios en ese momento? ¿Cómo dijo? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos diría de Dios? Si Pedro saca su espada y ataca y corta la oreja de Malco, a lo mejor tenía orejas así, no sé. Los soldados no responden. Los soldados no responden. Es típico de soldados no responder. Un ataque así. Estaban todavía en el piso. Yo creo que sí, esa parte, ¿no? Pues si ya estás impresionado por lo que sucedió, Okay. pues ya yo creo que ellos se sintieron muchísimo menos que del otro lado, que estaba Dios, ¿no? Aunque fueran menos y no estuvieran armados, se sentían quizá impotentes, porque era como de, ¿qué fue eso? ¿Qué sucedió? O sea, él solo dijo una palabra y todos caímos al suelo. Imagínate si le respondemos, ¿qué nos va a pasar? Interesante, Sharon. Ahora estoy como relacionándolos a si eran los mismos soldados, y podría haber sido, que fueron por Jesús antes, que ellos llegaron con Jesús antes, como dijiste en la introducción, y que regresaron a los fariseos y dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Y dijeron, es que nadie habla como él. Como tenían algo de respeto, como admiración, como wow, de él, ¿no? Y le regañaron bien feo los fariseos por empezar a creer en él. Entonces yo imagino que cuando ellos van esta vez, saben qué tienen que hacer porque para no estar regañados otra vez, pero saben de Jesús que Él es algo muy especial. Entonces, como dice Dafne, como yo creo que todo eso les confundieron sus movimientos y no podían actuar normal. ¿Otra persona quiere comentar?
Ahorita hacemos otras preguntas interesantes, pues. Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar. Y Pedro dijo, no, voy a morir por ti si es necesario. Y Pedro hace una acción que pone la vida de Pedro en peligro, yo creo. Atacando un grupo de soldados con una arma. ¿Es peligroso o no es peligroso? Sí, claro. ¿Perdón? Sí, ¿Sí? era, pues claro, o sea, se metió con la autoridad, ¿no? De ¿Eh? ese lugar y peor que estaban en plan de tomar a Jesús, ¿no? Como preso. Entonces, pues la verdad es que yo creo que Pedro amaba mucho al Señor en realidad. Sí, él era genuino en lo que le decía, nada más que, pues, después ocurrieron cosas, ¿no? En su corazón, en su mente y el miedo es horrible, pero yo creo que Pedro era genuino en querer defender al Señor y creo que, bueno, no sé, pero creo que eso me hace pensar en mí misma. Ahorita vamos a ti mismo. Tú no estás en las tuyas. Mira, es interesante. Estaba Jesús en peligro porque con una sola palabra, yo soy, dos palabras, perdón, con dos palabras, yo soy, caen sus adversarios. No dice que se avanzan para tomarle. No dice que los soldados hicieron nada. Cuando Pedro cortó su oreja, todavía no hace nada. Estaba Jesús en peligro. Sí, ¿En qué peligro estaba? pues ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Yo creo que Obviamente. no estaba en peligro. Querían llevarle. A ver, Fue otra más vez. una actitud como de envalentamiento de Pedro, ¿no? Como de, ya Jesús los derribó, vámonos contra ellos. Y vamos a cortarle la oreja. Ahora tenemos nuestra chance, oportunidad. Sí. Marisol, tú dijiste que Jesús sí estaba en peligro. Pues sí, obviamente, porque lo estaban buscando los soldados y todos sabían que no era para nada bueno, o sea, sabía que los fariseos lo querían para matarlo, entonces, pues, obviamente, pues, yo creo que sí estaba en peligro. Okay. Y Pero, eso, pues, lo Pedro. sí, Pedro obviamente pensó que estaba en peligro. Jesús, cuando venían por él, ¿cómo se defendió? No se defendió. ¿Qué dijo? Yo soy. Y Yo ellos soy, ellos, ajá, se caen para atrás. su poder, ¿no? El poder de su palabra. ¿Qué podemos aprender de Pedro que viendo que los soldados están sin poder, en ese momento él ataca, pues? Era muy Pero arrebatado, yo, hombre. a lo mejor quizá pensando que Pedro siempre lo mostraban en la Biblia como alguien que era es como aquel que dice, actúo y después pienso, ¿no? O sea, no pensaba no pensaba y actuaba, sino actuaba y luego pensaba. Y quizá era como, nunca se habla de que ellos andaban armados, ¿no? Ahí, saber de dónde sacó la espada, quién sabe dónde, a lo mejor de los mismos soldados que cayeron, no sé. Jesús les había dicho que agarran espadas y ellos tenían dos espadas. Ajá. Entonces Pedro tenía uno, no sabemos dónde estaba el otro, pues, ok. Pero Pedro tenía por lo menos uno, Ajá. ok, y lo saca y corta la oreja del sumo sacerdote. Quizás como, yo imagino que no sabía mucho de espadas, ¿no? Por ser pescador, entonces pensaba, ahora que están tratando de levantarse del suelo, es mi oportunidad de Hacer algo, pues. hacer algo para darles miedo, para que se Sí. vayan. Él corta la oreja de Malco. ¿Podría intentado matar a otra persona? ¿Como Judas? Yo creo que sí. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. No lo hizo.
Estaba No lo oscuro, hizo. ¿no? Ah, pero tenía ¿Qué podemos aprender de Pedro y su habilidad de pelear con espadas que cortan nomás la oreja de el ciervo? Mejor que se dedique Era a buen pescador. ¿De qué? A ver, otra vez, Diblick. Es mejor que se dedique a ser pescador. Sí, yo creo que era buen pescador. Bueno, yo considero que, ya lo dijo Oscar hace rato, ¿no? El hecho de que Cristo le haya dicho que lo iba a negar 3 veces, era como sentía en ese momento que como ya estaban los otros en desventaja, era momento de contradecir la palabra de Dios, ¿no? Ok. Mm, Es muy interesante lo que dices, pues, que él queriendo contradecir a Dios, pues, y su palabra. Los soldados, ¿cómo podían ellos contradecir la palabra de Jesús cuando él dijo, yo soy? ¿Qué era su respuesta de ellos? Cayeron, ¿verdad? Sí. Jesús luego le dice a Pedro, Pedro, pon tu espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado de tomar, no lo he de tomar. Y aquí, como Pedro, aquí en ese momento, Jesús le dice, no hacer lo que es en su naturaleza hacer. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo impactó a Pedro, pues? Yo tengo una duda, quizás sobre esa parte que mencionas, porque si como dices tú, que se menciona que él les dice, agarren espadas, Sí. ok, y después reprende a Pedro diciéndole, a ver, Pedro, guarda eso, no es necesario. Entonces, a ver, quizá es como decirles, confíen más en lo que soy yo y no en lo que ustedes tienen, ¿no? O en lo que traen de armas, ¿no? En este caso, ¿no? No sé, porque quizá solamente eran 12 o 13, no sé cuántos eran ahí con Jesús, y no creo que hayan llegado 5 o 6 o 13, quizá, o 12 del lado de los soldados. Yo creo que llegaron, no sé, a lo mejor 50, 100 personas, ¿no? Por tratar de capturarlo. Pero lo interesante es pensar, ¿por qué Jesús les dijo, tomen 2 espadas y después reprenda a Pedro diciendo, a ver, tranquilo, guarda eso, no necesitas hacer eso? ¿Eso cómo podría haber impactado a Jesús un poquito? Digo, a Pedro, ¿cómo podría haber impactado a Pedro? Jesús le dice, toma espadas, me vas a traicionar, no lo voy a traicionar, voy a morir por ti. Ataco, quito la oreja de alguien porque no soy muy buen guerrero, pues. Y luego Jesús me reprende diciendo, ponlo en su vaina, no hagas eso. A ver, ¿cómo le impacta a Pedro? ¿Cheryl? Yo creo que le confundió Me confundió. y no entendió, pero en ese momento Jesús no podía explicar el por qué. Yo siento que Jesús no quería perder uno de ellos y yo creo que él quería que ellos tuvieran esos para en caso de que trataron de llevarles a ellos, podían defenderse. Pero en ese momento que él no puede explicar todo a Pedro, ¿no? Entonces, ¿Pedro hizo bien o hizo mal? Hizo Pedro. A ver, hermano Jorge, no has dicho nada, ¿hizo bien o hizo mal? Porque estoy un poquito con gripe. Solo quería entrar para escucharlos. A ver, más fuerte, más fuerte. ¿Me escuchas? Un poquito, casi no lo escuchamos. Estoy un poco gripado, solamente los estoy escuchando. Ok. Es que no he querido dejar de entrar. Ok, muy bien. Pedro fue Pedro, hizo un Pedro. Eso sí me gusta, lo vamos a usar como un verbo, pues. Pedro. Lo Pedro. Hizo Pedro. Luego, en otra historia, Pedro sí niega a Jesús 3 veces.
¿Podrá ser que está confundido? Porque Era un Shell ser dijo humano. que estaba Yo creo, confundido. Ajá. yo creo que fue un ser humano, tal cual. Porque si algo puedo aprender de Pedro es que Pedro no tenía dobleces. Y como decía el hermano hace un ratito, ¿no? Él decía lo que hacía, lo que pensaba en el momento sin pensarlo, o sea, era reacción, era entonces yo creo que él era genuino en lo que hacía, que le faltaba madurar, le faltaba aprender a controlarse, a dominar, yo creo que sí. Yo a veces pienso en Pedro como muy infantil, como una persona que reacciona, vamos, ya, como un adolescente, ¿no? Entonces, lo mismo, Pedro sintió miedo, sintió temor, se vio acorralado y es una reacción lógica de una persona que está creciendo, que está aprendiendo, que está pues caminando, ¿no? Como cualquier ser humano, ¿no? Que conoce al Señor y en algún momento de su vida, digo, sintió miedo, sintió pánico y fue presa del pánico. Entonces, yo creo que Pedro era un ser humano como cualquiera de Como, nosotros. como ver el espejo, pues, cuando vemos a Pedro. ¿No? Tal cual. Palmira, te damos la bienvenida y queremos decirte que no te preocupes, tenemos grabado la sesión y te lo voy a mandar cuando lo pongo en YouTube, ¿ok? Bueno, espero que me escuchó. Jorge, ¿quieres decir algo? No, simplemente lo que estoy escuchando de la historia es que Jesús dice bien claro, yo soy, ¿no? Y en muchas partes en la Biblia Jesús dice yo soy. Ajá. Es algo que también tiene importancia, ¿no? Sí, sí, la importancia de decir yo soy y esta vez que dice yo soy, hay un poquito de acción resultando, que es muy interesante. Y quizás esta última frase de Jesús. Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado tomar, no lo he de tomar. Entonces, cuando Jesús dijo yo soy, tomaron un paso atrás y cayeron. Ahorita Jesús está diciendo, la copa que mi Padre me ha dado a tomar, no lo he de tomar yo. ¿Qué podemos aprender de Jesús que está dispuesto a tomar esa copa de sufrimiento sabiendo que Él es el yo soy? De su gran amor, creo que hablemos de su gran amor, pues que ha herido un rato. El amor y el saber que solamente por él, por medio de él, podríamos, como él dice, ¿no? Obtener la salvación y podría el hombre, volver a la presencia del Señor, ¿no? Tener ese acceso. Entonces, era mucho lo que el Señor estaba teniendo en sus manos en ese momento. Sí, el hermano Jorge mencionó la importancia del yo soy. Y Jesús siendo Dios, siendo 100% Dios y como dijo Marisol también siendo 100% hombre en ese instante. Siendo dispuesto a tomar la copa del sufrimiento para el pecado del mundo. ¿Qué podemos aprender de Dios? Que Él cumple sus promesas. A ver, explica. Ya desde el Antiguo Testamento ya se había profetizado acerca de ese momento en que el Hijo de Dios se entregaría por nosotros. Y simplemente Él no falla y ese momento no lo iba a hacer, y menos con un valor tan grande como era la salvación de la humanidad. Gracias, Mari. Muy interesante esta historia, aunque es muy serio, a la vez es una comedia de errores,
Los soldados cayendo, Pedro cortando una oreja, Jesús sanando la oreja en otra historia, diciendo a Pedro, guarda tu espada. En otra historia, dice que uno de los discípulos le agarra su manto y él corre desnudo. Parece algo tan trágico, pero a la vez una comedia de errores, ¿no? Interesante. Vimos, creo que lo dijo Diblick, de que cuando Jesús dijo yo soy, revelando la palabra de Dios que Él es, impactó muy fuerte a los soldados. O que fuera por el poder del Espíritu o que fuera nomás porque es la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día la palabra de Dios impacta vidas, así muy fuerte. ¿Sí? ¿Cómo, en qué manera puede impactar la palabra de Dios a alguien? De muchas formas, nos confronta. Yo recuerdo en algún momento compartirle a una sobrina, y yo siempre le estaba compartiendo. Cuando ella me decía algo, pues yo le decía, no, pues la palabra de Dios dice esto, dice aquello. Y en algún momento ella me dijo, Mari, es que cuando platico contigo, me siento culpable. Yo sé que yo sé que soy buena. Yo sé que hago pues que le doy a la gente necesitada y yo sé que soy buena, dice, pero cuando hablo contigo, dice, me siento la peor del mundo. Ay. Entonces, y en muchas ocasiones ella siempre me decía, es que me doy cuenta que soy mala, aunque yo a veces piense o alguien me dice, tú eres bien buena onda, yo me doy cuenta que soy mala cuando tú me hablas de la palabra de Dios, y gracias a Dios ella ya creyó en el Señor, ella ya se bautizó y todo. La verdad es algo muy hermoso, pero a mí como dijera, me sorprendía porque cuando yo era adolescente, era joven y escuchaba a mi abuelito y a mi abuelita hablarme de la palabra de Dios, esa palabra a mí me daba esperanza, a mí me hacía sentirme cómoda, feliz, ¿no? Y me hacía como que yo querer estar buscando de Dios. Sin embargo, con esta chica fue al contrario, la confrontaba, se hacía sentirse culpable, malvada, se daba cuenta del pecado que habitaba en ella y en todos, obviamente, pero o sea, como la palabra de Dios, la misma palabra, en unas personas causa un efecto y en otras causa otro efecto. Es emocionante y es maravilloso ver cómo la palabra es viva, tal cual dice la escritura. Sí, wow, gracias. Mira, voy a detener.